Permitir cacha al tiro, por si acaso. Voy a transmitir ahora. Volvimos. Bueno, no sé cuál fue la dificultad que pasó. Me vinieron a decir que se cortó la transmisión, así que voy a retomar donde me dijeron que se cortó. La verdad es que no es un problema de nuestro internet ni nada parecido. Así que voy a esperar que se puedan conectar nuevamente. Ahora estamos en vivo. Espero que se puedan volver a conectar. Ahí ya debiéramos estar retomando. Bueno, voy a hacer un resumen de lo que venía diciendo para que no nos quedemos truncados. Y es que al principio dije que vamos a orar por el pastor Américo que está enfermo con su esposa. Y luego hablamos del estudio bíblico al cual vamos a volver y voy a hacer un resumen cortito de lo que veníamos hablando. No voy a volver a leer el texto bíblico porque algunos ya estaban conectados y conectadas, por lo tanto creo que no sería positivo, no creo que sería bueno volver a retomar exactamente lo mismo. Pero voy a hacer un resumen para aquellos que se están integrando recién. Leímos la palabra del Señor en el capítulo 1 de la epístola de Santiago, que es exhortación a no pecar. Y eso está en el capítulo 1, versículos 13 al 18, que habíamos hablado las semanas anteriores. Haciendo un resumen resumido, algo muy cortito, que todos nosotros vamos a pasar por pruebas, por momentos donde vamos a tener que tomar decisiones. Y estas decisiones finalmente van a decir quiénes somos nosotros. Por lo tanto, las circunstancias no debiéramos echarle la culpa a las circunstancias por las reacciones que cada uno de nosotros tiene, sino que debiéramos buscar la voluntad de Dios y hacerlo bien para encontrar su aprobación. El versículo 12 dice que es bienaventurado aquel o aquella persona que puede hacerlo de esta manera y por lo tanto vivir de acuerdo a los parámetros que Dios tiene para cada uno de nosotros, y de esa forma va a ser una persona feliz y dichosa. Habiendo dicho esto, leímos los versículos ya mencionados desde el versículo 13 al 18 y nos introdujimos a una forma de pensar que tienen los judíos. ¿Cuál es esta forma de pensar? Hablamos de lo que es el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov. Ahí lo estamos poniendo en pantalla. Esta forma de pensar, como lo dije ya, es muy típica en muchas sociedades y por lo tanto también en nuestra sociedad. ¿Y cuál es esta tendencia a cómo se piensa? Daba el ejemplo de Homero Simpson, que a veces tiene este monito que le dice hazlo mal, y por el otro lado tiene el angelito de Homero Simpson que le dice hazlo bien, hazlo bien. Podría ser un diablito, un angelito, podría ser Dios, podrían ser las voces de uno mismo, pero finalmente muchos piensan de esta misma forma, como que hay una voz dentro de nosotros o varias voces que nos están diciendo qué hacer y cómo. Y esto sería Yetzer Hatov y Yetzer Hará. Creo que sería Yetzer Hatov. Por un lado, sería la tendencia a hacer el bien, y el Yetzer Hará sería la tendencia a lo negativo. Pero como ya dijimos, no necesariamente esta tendencia a hacer el bien es bueno total y absolutamente. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que algunas cosas de las cuales nosotros hacemos podrían perjudicarnos a la larga y no tener avance en la vida por querer hacer las cosas buenas. Por ejemplo, cuando, qué sé yo, le damos o le cedemos el lugar a alguien en un trabajo o en algo que nos pudiera contribuir a nuestra propia vida. Y por el otro lado, el Yetzer Hará no sería totalmente malo, porque cuando uno tiene tendencias violentas, por ejemplo, podría servirle para defenderse. Entonces, por un lado, se está diciendo que
Todos tenemos esta tendencia hacia lo bueno y hacia lo malo, pero depende cómo uno lo utilice. No todo lo bueno es tan bueno y no todo lo malo sería tan malo en este pensamiento judío. Lo vuelvo a repetir para que se entienda que no es lo que yo pienso, sino lo que está explicando y tratando de ver el escritor de la epístola. Entonces, seguimos adelante. La Midrash dice, el Yetzer Hará también es muy bueno, esta tendencia a hacer lo malo. Pues si no hubiera Yetzer Hará, el hombre no constituiría hogar, ni desposaría mujer, y no engendraría y no se preocuparía en asuntos terrenales tales como los negocios. Esto está en la Midrash, en el Bereshit Ramá 9.7. Si usted lo quiere buscar en internet, ahí lo va a encontrar. Entonces, está diciendo el autor, ustedes piensan de esta manera, pero la realidad no es esa. ¿Y cómo lo explica? Santiago apunta en otra dirección, aclarando que esta forma de pensar es total y absolutamente equivocada. El culpable de lo malo es el hombre y no Dios, porque cada uno es tentado por sus propios malos deseos. Así podríamos traducir concupiscencia, sus malos deseos. El mal deseo es controlable. Y aquí me quiero detener unos segundos, porque muchas personas decimos, cuando tenemos deseos supuestamente incontrolables, que no se pueden controlar, por lo tanto. Entonces quiero dar algunos ejemplos. ¿Qué sería bueno o una tendencia hacia lo bueno que se puede convertir en malo? El comer demasiado sería la tendencia hacia lo negativo, pero uno tiene que alimentarse. Entonces uno tiene que ver ahí el punto donde todo se equilibra. Y eso sería lo que venía diciendo Santiago respecto a vivir en la voluntad de Dios. Entonces el hombre que es intrínsecamente malo, en esta explicación que está dando Santiago, va a tener una solución. ¿Y cuál es? Vivir en la voluntad de Dios y por lo tanto controlar sus malos deseos. Ahora quiero detenerme en un asunto. Aquí los judíos van a decir algo que es bastante grave, y es que al pensar de esta forma, si Dios nos creó con esta tendencia hacia lo bueno y hacia lo malo, por lo menos una rama de ellos, y por lo tanto lo que se piensa es que Dios estaría detrás de todo esto. Si Dios me dio la tendencia hacia lo malo, bueno, si yo hago algo malo, Él tendrá la culpa. Y es lo mismo que sucede cuando el hombre cae en el huerto del Edén. Señor, la mujer que tú me diste, mira, me hizo caer. Finalmente es el no reconocimiento de quién soy y hacerme responsable de lo que hago, lo que digo y cómo pienso. Entonces Santiago nos va a llevar un poco más allá respecto a esto y nos va a decir algo más. ¿Y qué es esto? Quiero ir a lo siguiente. Es que Santiago, al apuntar en esta otra dirección, diciendo que el culpable no es Dios, nos está diciendo que nosotros lo somos. Y esta concupiscencia, ¿cierto? O epitsumía, en el griego, es la codicia inherente a nosotros, el deseo, el anhelo, el poner el corazón las ansias. Es cuando alguien se deja arrastrar por ello. Y aquí, aunque no se note, Santiago está haciendo una personificación de lo que pasa internamente. ¿Y en qué palabras lo pone? Estos malos deseos, al estar en un genitivo, vienen a ser un causante. Y en esta personificación de la concupiscencia o de los malos deseos, es donde se genera o de donde proceden los malos deseos, va a ser del corazón o de la mente, nosotros vamos a entender, del hombre. Y esta mente pecaminosa o esta forma de pensar va a ser de donde proceden, pero es como que se saliera de nosotros y fuera un otro.
Y en esta concupiscencia sería algo que tiene fuerza. ¿Por qué? Porque dice que cada uno es atraído, ¿cierto? Egelco, el griego, arrastrado, seducido, y es un presente pasivo. Entonces, ¿qué está diciendo? Las personas son tomadas por su concupiscencia, por sus deseos, por su anhelo, por su mal corazón, para hacer lo malo. Pero al estar en presente pasivo es que se dejan o que son arrastrados por este mal deseo. Es decir, el que manda ya no soy yo como persona o cada uno de ustedes, sino que es el deseo mismo, el dejarse gobernar. Entonces, seducido, de lazo, entrampado, acechanza, carnada, señuelo, truco, mentira, dolor, y eso también está en un presente pasivo. Es decir, cuando nosotros pensamos algo es como que nos tiraran una carnada. Mi hermano el Pato es muy bueno para pescar y él sabe cómo poner la carnada y dónde pescar, yo no tengo idea. Pero parece que algunas de nuestras mentes saben pescar muy bien porque nos seducen como un buen señuelo. Y nosotros vamos detrás de esos deseos, aún pudiendo saber que son dañinos para nosotros. ¿Por qué? Bueno, el escritor lo explica. Un poco más adelante vamos a ver eso. Pero lo que debemos reconocer hasta aquí, que lo que está diciendo el autor, es decir, Santiago, que el único culpable de caer en la tentación es el que lo fomenta, es decir, la propia persona. Porque nosotros permitimos ser arrastrados, no hacemos nada, nos quedamos quietos, sin responder a lo negativo de forma activa, tratando de no ser seducido. Entonces, el permitir que la tentación nos arrastre es el problema, el no vivir adecuándonos a hacer la voluntad de Dios, lo cual, como ya dijimos en las clases anteriores, es vivir la verdadera felicidad. Ahora, por otro lado, el escritor dice, todo lo que proviene de Dios es bueno, al contrario de lo que pensaban estos judíos, que habían dicho, Dios creó lo bueno, Dios creó lo malo, por tanto él es el culpable. ¿Y por qué todo lo que proviene de Dios es bueno? Porque Dios es amor, Dios es misericordia y Dios es gracia. Y en la manifestación de la gracia, Dios, ¿qué nos da? En el texto bíblico nos dice que Él nos da dádivas, es decir, dosis en el griego, que significa obsequios, regalos, concesiones, misericordia. Él permanentemente está demostrando su misericordia. ¿Y cómo lo pone este mismo libro y otros? Bueno, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él nos da, en palabras resumidas, todo lo necesario para vivir, siendo que nosotros ni siquiera lo merecemos. Él nos está permanentemente obsequiando, regalando, concediendo cosas que no tenemos, de las cuales no podemos tener acceso, ni nunca las vamos a merecer. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la vida eterna, y Él siempre está dando cosas buenas. Y por otro lado, además, Dios nos da dones, o dorema, y en Reina Valera se traduce como todo don perfecto. Toda cosa buena, toda concesión gratuita, toda cosa que hemos recibido como beneficio de Dios, es que viene de Él. Por lo tanto, debemos entender, según lo que está diciendo este libro, que ninguna cosa negativa de la que nosotros podamos afrontar en la vida son consecuencia o proceden de Dios, sino que de alguna forma ha sido por la afectación del pecado en la naturaleza, en el mundo, o probablemente sean las consecuencias de nuestros propios actos. Déjenme poner algunos ejemplos más. ¿Es bueno querer tener un vehículo para transportarse? Sin ninguna duda. Sería bueno que cada uno de nosotros tuviera un buen vehículo. El problema que tenemos ahí es que cuando somos egoístas como seres humanos, tendemos a andar solo en nuestros vehículos
y por lo tanto hay una contaminación horrible, por ejemplo, en nuestra ciudad, Santiago de Chile. Entonces debemos llegar a algún equilibrio, porque no todo lo bueno es tan bueno en la mentalidad judía y no todo lo malo es tan malo. Pero vivir la perfecta voluntad de Dios nos hace vivir con gracia y misericordia, la que en realidad necesitamos para poder vivir una vida feliz. ¿Y eso cómo se obtiene? Viviendo en cada situación, tomando las decisiones que Dios quiere que tomemos. El autor ha dicho y ha hecho notar que Dios es inmutable, Dios no varía, Dios ha sido siempre bueno y lo va a seguir siendo, por lo tanto nada de lo malo va a venir de él. Y así como desde siempre las primicias de los frutos fueron suyos, desde la eternidad, desde el principio, desde el huerto del Edén, así los sabios que viven la palabra de verdad le pertenecen. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Quiero volver a leer lo que dice la palabra del Señor. Versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, así como desde siempre lo bueno fue suyo, a él le pertenecen los que viven en sabiduría, es decir, a aquellos que viven haciendo su voluntad. Por eso es que pueden vivir plenamente seguros, porque disfrutan de la gracia, disfrutan de la misericordia y además viven en la verdad que es la palabra de Dios. Continuamos al siguiente pasaje. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas si quieren en los comentarios. Así que no hay problema si hay alguna pregunta, la vamos a responder luego. Seguimos entonces con los versículos siguientes. El bosquejo de lo que ya hemos visto nos muestra que la parte primera, que son saludos y pruebas del creyente, ya la hemos visto, desde el capítulo 1, versículo 1 al 18. Entonces vamos a pasar a la parte 2, que es la palabra, la religión y la fe. Por lo menos es el bosquejo que yo hice. No lo va a encontrar en ningún libro. Y es muy fácil de aprendérselo, por eso lo puse de esta forma ahí, porque tiene varias cositas más entre medio que luego voy a mostrar algunas de ellas. Esta parte desde el capítulo 1, versículo 19 al 3.12 sería la palabra, la religión y la fe. Ahora, dentro de esta parte también vamos a tener un bosquejo que es relativamente corto. ¿Qué asuntos trata? La mansedumbre, requisito para recibir la justicia y la palabra de Dios. La religión pura, cómo actuar frente a la ley, la fe y las obras, la religión práctica y la lengua. Ahora, vamos a ver la parte A, la mansedumbre, requisito para recibir la justicia de Dios. Así que le invito a leer conmigo la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 19 al 25. La palabra del Señor dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Quiénes se engañan a sí mismos? Los que escuchan la palabra pero no la llevan a cabo. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más el que mira atentamente, el que se queda mirando la ley,
la de la libertad, no la ley, como ya lo habíamos mencionado antes, sino la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Es la segunda vez que el escritor nos habla de ser bienaventurado. Primero él es el que obra de acuerdo a la voluntad de Dios, y ahora el que vive pendiente de la palabra de Dios para ejecutarla y llevarla por obra. Es decir, el que practica la palabra, no el que es un oidor olvidadizo. Ahora, hagamos un resumen, si usted quiere, de todo esto, porque también esto tiene mucha profundidad. El resultado de una vida de sabiduría es el dominio propio. ¿Y cómo se refleja esto? Primero, en la forma de hablar. Voy a volver a repetirlo. El resultado de una vida de sabiduría es el dominio propio. Y este dominio propio se refleja en la forma de hablar. Vuelvo a un ejemplo que ya he dado en las clases anteriores. ¿Se ha fijado que hay gente que es muy difícil de tratar? La primera parte del capítulo nos va a decir, oye, las circunstancias no son las que te moldean, sino que estas circunstancias solamente hacen notar quién es quién. Por lo tanto, la persona difícil no es el que te transforma en algo. Como ya hemos dicho, no es el que te saca los choros del canasto, sino que ese es en realidad lo que eres. El sabio es aquel que sabe cómo vivir la vida llena de felicidad y una vida plena. ¿Y cómo se demuestra? En el dominio propio, que se refleja en el hablar. Por lo tanto, nuestras palabras deben reflejar la sabiduría que viene de Dios. La forma de hablar de cada uno de nosotros debiera ser uno de los factores que tenemos para demostrar que Dios realmente es el Señor y dueño de nuestras vidas. En el capítulo 3, versículo 9, que luego vamos a estar interiorizándonos un poco más, pero solamente lo voy a leer, dice: con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces nuestra forma de hablar, todo lo que nosotros decimos, debe reflejar que nuestra vida depende de Dios y que tratamos de hacer su voluntad. Me encanta lo que dice Efesios capítulo 4 al final, y lo que empieza a decir también en el capítulo 5, que finalmente redunda a vivir la vida del Espíritu. ¿Y qué es lo que es esto? En el capítulo 4 de Efesios dice: en todas las cosas buenas piensen. Todo lo que es honesto, todo lo que es puro, amable, todo lo que es bueno, en eso piensen. Y eso va a notarse en la manera de hablar. Porque el hablar es algo que nos refleja lo que verdaderamente somos. Una vez más lo digo, lo que decimos es reflejo de lo que somos en nuestra mente y por lo tanto lo que somos en realidad. Entonces debemos pensar, como decía Zenón, más que lo que decimos. ¿Y cuál era la frase de este filósofo griego, Zenón? Tenemos dos orejas. Mi papá lo repetía mucho, por eso me acuerdo. Tenemos dos ojos y una sola boca, para que aprendamos a oír más, a ver más y a hablar menos. Hay otros filósofos que también hablan acerca de esto. Uno de ellos era de Monax, que dijo que el buen gobierno, los líderes buenos, hablan sin ira, hablan poco y escuchan mucho. Qué bueno sería tener líderes de esa característica en nuestras organizaciones y también en nuestro país y en todos los países del mundo.
Sería muy bueno. Pero primero debemos dominar nuestra vida antes de pedirle a otros que gobiernen de buena forma. Creo que es eso algo que es primordial. Nosotros ser consecuentes con lo que pedimos a otros. La forma de hablar va a reflejar lo que verdaderamente somos. Lea usted después, si quiere, el Salmo 103, Proverbios 19, 10, 19, 13, 3, 17, 28, 29, 20. Todos estos textos nos van a estar hablando acerca de esta realidad. Finalmente, el que domina su lengua, el capítulo 3 va a estar lleno de esto y vamos a estar interiorizándonos después mucho más, así que por eso no le doy más vuelta. El que domina su lengua finalmente ha dominado todo su ser. Segundo, el dominio propio se refleja en la forma de escuchar. ¿Le ha pasado que conversa con alguien y ese alguien usted sabe que no le está escuchando? ¿Le ha pasado que esta persona es usted? A mí me ha pasado y es la verdad. Pero aquí se refiere a algo muy específico. Y es que seamos oidores diligentes de la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo con esto que no debamos escuchar a otros. Debemos ser buenos oidores, porque la gente nos interesa y por lo tanto lo queremos escuchar. Pero aquí el escritor dice, escuchen diligentemente la palabra de Dios. Y esto nos lleva a un tercer punto, que es el carácter. Quiero volver a leer estos versículos que son muy relevantes para lo que estamos hablando. Capítulo 1 dice, versículo 18, Él, Dios, de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tardo para airarse. Un hombre de, una mujer, una persona de carácter. No es emocional. No se aira con facilidad. Es lento para indignarse. ¿Por qué? Como dice NTV, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Le ha pasado que usted dice algo porque está muy enojado, muy enojada? Bueno, el escritor nos está haciendo ver esto, que a veces por nuestro enojo hacemos acciones indebidas. He escuchado a un montón de personas decir esto. Le dije eso porque me salí de control. Le empujé, le hice esto y aquello, porque en realidad estaba tan enojado que no me pude controlar. Entonces el hombre, la mujer sabia, es aquella persona que puede hablar correctamente, escuchar correctamente y en tercer lugar, y es obviamente lo que se refleja en las dos cosas anteriores, porque ha dominado su carácter. No es alguien emocional que se deja llevar por lo que siente. Está alegre, pero eso no le hace hacer locura. Está triste, pero eso no la lleva a hacer tontera. No, no es alguien emocional, sino que se gobierna a sí mismo. Y eso es dominio propio, poder gobernarse uno a sí mismo. Santiago continúa diciendo que el saber de la palabra, no el conocimiento de la palabra, y aquí voy a hacer la distinción, la explico, no sirve. El saber la palabra no sirve. Es un engaño pensar que el saber convierte al hombre en piadoso. Ahora, ¿a qué me refiero con esta distinción del saber y el conocer? En el griego, el saber es el entender algo mentalmente, pero el conocer algo es una relación mucho más estrecha. En este caso, ya que es con la palabra, es cumplir y vivir la palabra. Mi papá en el instituto bíblico tenía un compañero que se sacaba puro 100. Pero este personaje tenía una vida nefasta. Porque para aprenderse textos de memoria, para saber de algunas cosas se necesita solamente ser inteligente. Pero eso no necesariamente se condice con tomar buenas decisiones en la vida. Finalmente esta persona tomó muchas malas decisiones que le llevaron a vivir una vida terrible, terrible.
Usted ponga las imágenes que quiera en su cabeza porque creo que va a quedar corto igual. Nuestras decisiones deben estar fundamentadas en la palabra. Nuestra forma de hablar debe estar fundamentada en la palabra. Y esto debe nacer de alguien que conoce la palabra porque la atesora y la vive. El que vive de otra forma, aunque lleve 50 años en una iglesia, aunque tenga una credencial ministerial, llámese de pastor o del ministerio que usted quiera, se engaña a sí mismo pensando que el saber le convierte en algo. Porque hay personas que estudian mucho, pero no necesariamente viven lo que saben. Ahora, no estoy diciendo con esto que estudiar sea malo. Por favor, estudie meticulosamente la palabra de Dios. Esto es algo que Dios nos demanda. Por lo tanto, no estoy cuestionando. El saber teología, el entender la teología, el hacer exégesis, es decir, interpretar la palabra de Dios por nuestros propios medios y haciendo una correcta interpretación es algo que para nosotros debiera ser prioritario. Sin embargo, entender lo que la Biblia dice sin llevarla a cabo no tiene ni un sentido. La persona que hace esto, de las cuales yo conozco muchas, no lo voy a nombrar, así que no se preocupe, se engaña a sí mismo y nosotros debiéramos estar permanentemente pensando en quiénes somos y cómo vivimos. Lo que debe ser obedecido es la ley de la libertad. Ahora, ¿qué es lo que es la ley de la libertad? Debe entenderse como la interpretación que Cristo hace del Antiguo Testamento y enfrenta a dos tipos de personas que también la hace Santiago. ¿A qué dos tipos de personas? El prudente, el sensato, el sabio, frente al insensato, al necio, al imprudente. Cristo lo nombra como el prudente y el insensato, el que edifica sobre la roca o el que edifica sobre la arena. En Proverbios va a ser el necio y el sabio, que son aquellos que toman buenas decisiones o malas decisiones. Santiago lo pone de estas dos formas. Entonces, ¿quién es el que vive la ley de la libertad? El que entiende la palabra de Dios y la pone en práctica. No porque sea obligación para su vida, sino porque en ella haya la felicidad. Por eso es bienaventurado. Amados y amadas hermanas, le invito a que reflexione acerca de su vida. Porque a veces nos autoimponemos leyes. Dios dice esto, Dios dice aquello. Pero para nosotros debe ser un gozo, una estimulación gigante, vivir en la libertad, en la ley de la libertad que se halla al cumplir la palabra de Dios y gozar de ella. Qué felicidad hallamos todos aquellos que entendemos la palabra y que la disfrutamos porque la podemos practicar, porque aún eso es bendición de Dios. Sigo adelante. Uno puede reconocer a los piadosos, a los sabios, a los que viven la voluntad de Dios por sus frutos. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, uno tiene que observar a la gente. Y le pregunto, ¿cómo se lleva con su vecina? ¿Cómo se lleva con su vecino? ¿Con su compañero de trabajo? Si es jefe, con los que son sus subordinados. La sabiduría verdadera es obedecer la palabra de Dios y por lo tanto amar al prójimo y amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces vamos a poder reconocer los frutos. Los frutos no van a ser manifestaciones místicas ni de algún otro tipo de esa naturaleza, sino que son nuestras relaciones personales. Recuerde de lo que venía hablando en esta epístola el autor. Hable bien, escuche más, domínese a sí mismo y va a vivir feliz. Es muy práctico. Le animo a que esta semana que viene, hasta el próximo martes, esté pensando más lo que dice, escuchando más lo que otros dicen y dominando sus emociones. Sería genial que así fuera. Seguimos adelante.
Santiago nos va a decir algo más. Este escuchar que se menciona en el versículo 23 se realiza al escuchar la enseñanza bíblica. Pero debemos entender si hemos o no sido transformados por medio de ella. Entonces este escuchar que menciona Santiago se refiere al que escucha la enseñanza bíblica pero no le transforma. Leo el versículo 23. La palabra del Señor dice: pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Lo digo de otra forma. Si usted se levanta temprano en la mañana y antes de qué sé yo, bañarse, vestirse, perfumarse, sigue haciendo sus demás actividades, luego de un par de horas ya no va a acordarse cómo se ve. Por lo tanto, no va a saber cómo peinarse, no va a saber cómo se ve. Y aquí déjeme darle un ejemplo. Hay una persona muy querida mía que hace un tiempo entró al baño de mi papá. En el baño de mi papá hay un espejo gigante del porte de toda una pared. Muy grande ese espejo. Entonces, cuando esta persona entró, dijo: no me había dado cuenta que estaba tan gordo o gorda. ¿Y por qué dijo esto? Lo explicó. Dijo: yo en mi casa tengo un espejito chico que está muy arriba, entonces yo tengo que empinarme para ver mi cara, porque como yo soy esta persona chica, lo único que alcanzo a ver es mi pelo y parte de mi cara. Pero no me veía hace mucho tiempo de cuerpo completo. Lo que está diciendo Santiago, que a veces nos comportamos de esa forma. Y por ejemplo, lo digo yo como pastor, y como he escuchado a otros pastores que les pasa. A veces vamos a la Biblia para preparar un mensaje, para preparar un estudio bíblico de Santiago. Pero una cosa es saber para replicarlo y otra cosa es escuchar para vivir. Déjeme preguntarle algo. ¿De qué se trató el último mensaje que escuchó, la última predicación, el estudio de la semana pasada? ¿Le hizo ser transformado? ¿Por qué le pregunto esto? Porque es relevante. Debemos aprender a escuchar atentamente y ponernos delante lo que dice la palabra del Señor a diario y recordarnos: este es el que soy yo. Esto es lo que debiera ser, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si estoy permanentemente ahí con el espejo, no me voy a andar despeinando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el salmista. Si nosotros viéramos por dónde caminamos a la luz de la Escritura, no nos tropezaríamos con nada. Este pasaje termina diciendo que el que hace eso, el que se mira en la palabra pero luego se olvida de la palabra, es semejante al que mira en un espejo pero que no hace nada para mejorar. Esa persona que se vio al espejo y luego se fue en la casa de mi papá puede haber tomado un montón de decisiones o no haberlas tomado, pero son poco relevantes frente a lo que nosotros hacemos o no hacemos con nuestras vidas completas, integrales, a raíz de lo que Dios nos ha dicho. Por eso le pregunto nuevamente: ¿cuáles son las predicaciones o las palabras de Dios, la palabra de Dios que usted ha estudiado últimamente? Esto nos debiera llevar a la transformación completa e integral. Quiero terminar este estudio bíblico permitiendo las preguntas, así que si las tiene, por favor, hágalas ahí en los comentarios. Yo ahora voy a empezar a revisar si ha llegado algún comentario o alguna sugerencia o algo por el estilo. Ve que dice: esto está relacionado con el libre albedrío. Este libre albedrío se debe someter a Dios voluntariamente para vivir sin influencia de la concupiscencia.
Muy buena pregunta, Belkis. Ahora depende en qué piensas tú como libre albedrío. Déjenme explicarlo como lo entiendo yo. Y si no estoy respondiendo a tu pregunta, por favor, Belkis, anda diciendo. Cuando nosotros de alguna forma creemos que podemos hacer lo que se nos dé la gana porque tenemos libre albedrío, eso no es libre albedrío, eso es ser esclavos del pecado. La verdadera libertad de pensamiento y de vida es vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere la mayoría de las personas cuando hablamos de libre albedrío? La persona se refiere a que Dios nos da la libertad de elegir quiénes somos y quiénes no. Por lo tanto, Dios no tiene injerencia en aquello. Sin embargo, lo que estamos planteando acá es distinto. ¿En qué sentido? Aunque Dios deja que las cosas transcurran, Él ha puesto parámetros para que nadie escape de ello. Nosotros debemos someternos a Dios libremente, como dice tu pregunta, Belki, sí, sin ninguna duda, pero eso es tan libre. Podríamos responder de varias formas. Desde la perspectiva divina, creo que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser libremente, espontáneamente? Bueno, como vamos a entender de varias formas, el hombre no puede conocer a Dios ni reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador si no es por medio del Espíritu. Por lo tanto, aún en eso, Dios tiene injerencia, Dios tiene participación. Por lo tanto, el hombre que decide hacer la voluntad de Dios, la mujer que decide hacer la voluntad de Dios, es porque Dios de alguna forma se le ha manifestado y vive en su vida. Dicho de otra forma, el libre albedrío propiamente tal no existe, porque Dios controla todo lo que sucede y Dios permite o no permite. Ahora uno podría tener bastantes preguntas a raíz de esto. ¿Por qué Dios permite que hayan tantos niños que se mueran de hambre en África? ¿Por qué Dios permite que otras tantas mujeres, niños sean violados, golpeados? ¿Por qué hay tanta inequidad en el mundo? Y esta respuesta que voy a dar está basada en el mismo libro de Santiago y lo que hemos venido hablando. Finalmente debemos reconocer que el hombre no ha querido llegar a vivir en la gracia que encontramos en Dios. La perfecta ley de la libertad es vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Por eso digo, el libre albedrío es hasta por ahí, en algún sentido, porque estamos condicionados por nuestra propia pecaminosidad, porque nos dejamos arrastrar y seducir cuando no vivimos en Dios. Por lo tanto, no es nuestra decisión, sino que en realidad somos llevados por nuestra propia carnalidad, por nuestros propios deseos, porque no tenemos la capacidad de hacer otra cosa. Pero por otro lado, cuando vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere, es porque Él lo ha querido así también. No sé, Belki, si he respondido a tu pregunta. Así que por favor, dímelo. Nos quedan unos pocos segundos antes de concluir esta transmisión. Gracias a Dios llegamos por lo menos hasta el final del capítulo 1 en estas 3 clases. Así que creo que en las próximas clases voy a avanzar un poquito más y vamos a poder reflexionar acerca de lo que Dios nos tiene. Le invito a que, mientras si hay alguien que tiene alguna pregunta o sé que alguien quiere dar un me gusta, qué sé yo, lo puede hacer. Decirles que esta semana por favor lean el capítulo 2 para que haya un poquito más de comprensión acerca de lo que vamos a hablar. Dios va a tener algo muy lindo que decirnos esta próxima semana a través de este pasaje. Entonces, ya que no hay más preguntas, quiero volver a repetir lo que dije al comienzo de esta transmisión, antes que se cortara. Sé que otras personas también tuvieron problemas de transmisión en Facebook. Y es repetir la información de que el pastor Américo Canales con su esposa, la hermana Anita Gómez, están enfermos.
El pastor Américo está confirmado que está con coronavirus, probablemente ella también. El pastor Américo está enfermo, está en el hospital. Por lo tanto, le invito a que al terminar este estudio usted pueda orar junto a mí, dándole gracias a Dios por este estudio, pero también por estas personas a las cuales amamos profundamente, no solamente porque pertenecieron a nuestra congregación, sino porque son hijos de Dios y deseamos su pronto restablecimiento total. Así que le invito a orar conmigo, dándole gracias a Dios porque podemos vivir en su voluntad, en la perfecta voluntad de Dios, entendiendo que esa es verdadera libertad. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor sobre nuestras vidas, porque tu gracia nos ha alcanzado. Te damos gracias, Señor, porque podemos saber que tú siempre estás con nosotros para dirigirnos y tú quieres nuestro bienestar. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tú eres bueno. Y queremos también poner nuestras peticiones delante de ti. Probablemente muchos de mis hermanos que están conectados tengan alguna necesidad también y las presentamos delante de ti sabiendo que tú eres un Dios bueno, del cual proceden todas las cosas buenas, como ya lo hemos dicho, que todo don perfecto, que toda buena dádiva procede de ti, Señor. Aún la sabiduría, la cual necesitamos, Señor, y como tú ya lo has dicho, la darás abundantemente y sin reproche. Esa sabiduría es la que pedimos. Pero también te pedimos por el pastor Américo que está hospitalizado, Señor, que tú puedas poner tu mano sobre él para que su salud sea restablecida totalmente. Rogamos, Señor, que tu misericordia le alcance y que podamos saber que él está completamente sano para tu gloria y para tu honra. Asimismo, oro por toda su familia, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, para que nada malo les acontezca. Señor, sé tú su consuelo, su paz, su gozo en todo este tiempo, para tu gloria y honra, Señor. Y que nosotros también como pueblo tuyo podamos manifestar el amor que tú has depositado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amadas hermanas y amados hermanos, Dios nos bendice, Dios es bueno. Y recuerda esta semana, lea el capítulo 2 de Santiago, pero además sea tardo para hablar, mejor para escuchar y tenga dominio propio. Dios les bendice, Dios nos ama y nos vemos la próxima semana. No sin antes recordar que este jueves a las 8 tenemos la reunión en familia en Facebook Live. Va a ser buenísima, se lo aseguro. Así que conéctese. Y el domingo a las 11 de la mañana, de hecho un poquito antes porque estamos haciendo una previa que va a estar genial. Este domingo nos vamos a juntar, así que conéctese también a esto. Dios les bendice. Hable bien, escuche mejor y tenga dominio propio. Que el Señor les bendiga a todos y a todas.